Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Shakira, Piqué y una inesperada discusión detrás de cámaras provocaron el famoso golpe que ahora todos comentan. Lo que parecía ser un encuentro normal entre celebridades se transformó en un verdadero espectáculo cargado de tensión. La exclusiva que ha llegado a nuestras manos revela que antes de la transmisión en vivo, Shakira y Gerard Piqué protagonizaron un enfrentamiento intenso que nadie imaginaba. Todo comenzó con un intercambio de palabras en voz baja que poco a poco se fue tornando más fuerte. No puedes seguir provocando así, esto ya pasó de los límites, habría dicho Shakira con un tono firme, según testigos presentes en el lugar. Piqué, por su parte, no se quedó callado y respondió con frialdad, yo no tengo por qué quedarme en silencio si me atacan. La tensión creció cuando otros invitados intentaron calmar la situación, pero el ambiente estaba demasiado cargado. Según los asistentes, una mirada retadora fue el detonante que llevó al golpe que ahora da la vuelta al mundo. Nunca pensé que algo así ocurriría enfrente de tantas personas, comentó un técnico que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Al parecer, las emociones reprimidas entre la expareja salieron a la luz en el peor momento posible, frente a las cámaras y en un contexto que debía ser completamente profesional. El golpe no fue solo físico, fue el reflejo de meses de incomodidad, rumores y resentimientos. La gente cercana asegura que la relación entre ambos ha estado marcada por malentendidos y heridas que nunca terminaron de sanar. En ese instante, la tensión acumulada encontró una vía de escape. Incluso, algunos aseguran que se escuchó a Shakira gritar, «Esto no lo voy a permitir más», mientras abandonaba el lugar con evidente enojo. Piqué, visiblemente afectado, solo alcanzó a decir, «Yo también tengo derecho a defenderme». Lo más sorprendente de este escándalo es que, minutos antes de salir en vivo, la producción había notado signos de incomodidad. Una maquilladora confesó, ella estaba nerviosa, él evitaba mirarla, se notaba que algo podía pasar. Aún así, nadie imaginó que la tensión explotaría de esa manera. El público, al ver las imágenes después, quedó impactado. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron, y muchas mujeres manifestaron su apoyo incondicional a Shakira, destacando la valentía con la que reaccionó. No está sola, nos tiene a todas, escribió una seguidora en Twitter. La controversia alcanzó rápidamente a los principales medios de comunicación internacionales. Programas de farándula en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa no tardaron en dedicar segmentos completos al incidente. Los titulares eran contundentes, Shakira y Piqué, la pelea que nadie esperaba, el golpe que destapó la verdad oculta. Cada cadena buscaba su propio ángulo, entrevistando a personas cercanas, analistas de comportamiento y hasta abogados que opinaban sobre posibles repercusiones legales. En redes sociales, los bandos quedaron claramente divididos. Mientras un sector defendía a Piqué argumentando que había sido víctima de provocaciones constantes, otro grupo, mayoritario, mostró solidaridad absoluta con Shakira. Hashtags como #Fuerza Shakira y #Team Shaki se hicieron tendencia global en cuestión de horas. Incluso, colegas de la cantante, como colegas del mundo de la música latina y artistas internacionales, enviaron mensajes de respaldo. Recordando su trayectoria impecable y la fortaleza que siempre ha demostrado frente a la adversidad. Por otro lado, los especialistas en imagen pública señalan que el episodio podría traer consecuencias importantes para Piqué,
no solo en el ámbito personal sino también en sus proyectos empresariales. La percepción pública es un factor determinante, comentó una consultora mediática. Un escándalo como este puede afectar patrocinios, colaboraciones y hasta inversiones. Shakira, en cambio, parece haber salido fortalecida, ya que muchas voces interpretan lo ocurrido como una muestra de valentía y autenticidad frente a una situación límite. El equipo de producción que fue testigo del enfrentamiento aún se encuentra conmocionado. Algunos trabajadores aseguran que las horas posteriores estuvieron marcadas por reuniones improvisadas para decidir cómo manejar la filtración de la información. Al final, resultó imposible contener las imágenes que ya circulaban en foros y cuentas anónimas y que rápidamente llegaron a los medios tradicionales. El trasfondo emocional de esta disputa también genera análisis más profundos. Psicólogos consultados por distintos portales opinan que lo que vimos fue el estallido de años de tensiones mal gestionadas. Cuando una relación se termina sin un cierre adecuado, cualquier encuentro puede convertirse en un campo minado, explicó una especialista en terapia de pareja. Según ella, tanto Shakira como Piqué arrastran heridas emocionales que todavía no sanan del todo, y el entorno público y mediático no hace más que amplificar cada desencuentro. Mientras tanto, la familia de ambos guarda silencio. Los padres de Shakira evitaron declaraciones, y el círculo íntimo de Piqué se limitó a pedir respeto por la situación. No obstante, varios periodistas aseguran que ya existen gestiones legales para determinar si este episodio tendrá repercusiones judiciales. El hecho de que ocurriera en un espacio laboral y frente a tantas personas convierte el asunto en algo más complejo de lo que aparenta. En medio del torbellino, los fans esperan ansiosos alguna declaración oficial de Shakira. Hasta ahora, lo único que ha compartido en sus redes fue una frase breve pero contundente: la verdad siempre encuentra su camino. Ese mensaje fue interpretado como una promesa de que, tarde o temprano, revelará su versión completa de lo ocurrido. La pregunta que queda flotando es si este incidente marcará un antes y un después en la relación pública entre ambos. Lo cierto es que la historia sigue escribiéndose, y cada detalle que se filtra alimenta aún más el interés mundial. Shakira y Piqué, quienes alguna vez fueron sinónimo de una pareja de ensueño, ahora se ven envueltos en una de las polémicas más comentadas del año. Y hasta aquí llega nuestro reportaje de hoy, mis queridas seguidoras. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.